¿Sabes qué es lo más poderoso que puede hacer un hombre para que una mujer lo desee con intensidad silenciosa? No es gustarle. Es convertirse en un enigma que ella no pueda descifrar. Porque el deseo no nace en la comodidad, sino en la incertidumbre. El hombre que no se deja controlar, que no cede su centro emocional, se vuelve una anomalía. Un punto de tensión dentro del caos. Y el caos es adictivo. Maquiavelo lo entendió antes que nadie. No se trata de seducir con palabras dulces, sino de dominar el espacio emocional sin suplicar. El que no se arrodilla, gobierna. El que no necesita, arrastra. Porque el verdadero poder está en lo que se niega. En lo que no se entrega del todo. En lo que permanece intacto, a pesar del fuego. Las mujeres no arriesgan todo por el hombre bueno. Arriesgan todo por el hombre que no pueden tener por completo. Porque ahí es donde se activa el deseo profundo, en la imposibilidad parcial. En la falta de control. En la incómoda sensación de no saber si realmente lo poseen o si él solo está de paso. Ese tipo de incertidumbre no se olvida. Se convierte en necesidad. Mientras muchos hombres entregan su alma por una caricia, el que tiene propósito no se quiebra. No se desvía. No pregunta si fue suficiente. Es. Y desde ese centro genera atracción sin palabras. Porque el hombre que no intenta convencer, deja sin defensas. El que no se justifica, impone presencia. El que puede irse sin odio, queda grabado. La obsesión nace cuando hay una amenaza implícita de pérdida. Y esa amenaza no se construye con chantajes, sino con entereza. Con límites inquebrantables. Con un tipo de masculinidad que no reacciona, actúa. Que no busca ser querido, sino respetado. En una era donde todos se arrodillan por afecto, quien se mantiene firme brilla como anomalía. Y lo anómalo no se entiende, se persigue. Lo escaso no se discute, se anhela. El hombre que no necesita atención, que no busca ser el centro, termina siendo el núcleo emocional de la mente femenina. Porque no compite. No persigue. No se somete. Ella puede probar con otros. Reír, jugar, experimentar. Pero cuando recuerda al que no se dejó moldear, algo arde por dentro. Porque sabe que nunca lo tuvo. Y eso la rompe. Porque el ego femenino no tolera no haber vencido. Y lo que no puede vencer, lo vuelve mito. El secreto no está en ignorar. Está en tener una vida tan estructurada, tan plena, tan orientada al propósito, que ella tenga que preguntarse si tiene un lugar en ella. Esa es la diferencia. El hombre común se pregunta si es suficiente para ella. El hombre letal se pregunta si ella merece un espacio en su mundo. No es cuestión de maldad. Es cuestión de jerarquía interna. Cuando alguien vibra en su propósito, se vuelve magnético. No por lo que ofrece, sino por lo que representa, una conexión con algo más alto. Y lo más alto, lo que no se suplica, lo que no se explica, lo que no se rebaja, termina siendo irresistible. Ella arriesga todo por él no porque la convenza, sino porque la confronta. No porque le diga lo que quiere oír, sino porque le muestra lo que nunca pudo controlar. Y lo que no se puede controlar, se persigue hasta el agotamiento. El problema no es que las mujeres hayan cambiado. El problema es que los hombres han olvidado su estructura. Han confundido cariño con debilidad, entrega con pérdida de identidad, amor con sumisión. Y el resultado es una generación de hombres ansiosos, rotos y fácilmente descartables. No porque no tengan valor, sino porque lo han regalado antes de exigir respeto. La obsesión femenina no se construye con flores, ni con frases dulces, ni con atención desbordada. Se construye cuando ella reconoce que tú no estás dispuesto a renunciar a ti mismo por tenerla. Cuando percibe que hay algo en ti que no se puede tocar. Un código. Una ley. Una voluntad más firme que su deseo. Y ese tipo de hombre es cada vez más raro. Porque mientras los demás compiten por su mirada, tú eliges mirar hacia adentro. Mientras otros quieren complacerla, tú te perfeccionas. Mientras otros cambian para gustarle, tú te conviertes en alguien tan valioso que ella se cuestiona por qué no está a tu altura.
Ahí empieza el juego real. No necesitas decirle que no la necesitas. Solo demuéstralo con tu vida, con tu enfoque, con tu paz, con tu capacidad de no responder a su manipulación emocional. Porque el hombre que no se mueve ante el drama se convierte en su nueva religión. Maquiavelo lo dejó claro, el poder no se ruega, se toma. Pero el poder que permanece no es el de la fuerza bruta. Es el de la indiferencia estratégica. El del que puede ver belleza, pero no ceder ante ella. El del que reconoce el deseo, pero no se arrodilla por él. Muchos confunden este camino con frialdad. No lo es. Es presencia. Es autogobierno. Es tener una vida que no se detiene por un mensaje sin respuesta. Una mente que no se quiebra por un no. Un corazón que no se vacía cuando no es validado. El secreto no es ignorarla. El secreto es vivir tan enfocado que ella se vea obligada a detenerse y mirar. Que su ego, acostumbrado a ser el sol, se quiebre cuando tú eliges seguir tu órbita sin desviarte. Entonces deja de ser mujer y se convierte en perseguidora. Y lo más irónico es que cuando ella comienza a arriesgar todo por ti, tú ya no necesitas que lo haga. Porque ya entendiste que el verdadero lujo no es tenerla, es no necesitarla. No desde la arrogancia, sino desde la plenitud. El silencio masculino es lenguaje. Cada palabra no dicha es un mensaje. Cada acto no desesperado, una declaración de poder. Ella no lo va a entender de inmediato, pero lo va a sentir. En la incomodidad. En el misterio. En la ausencia que arde más que cualquier presencia. Si no puedes controlar tus emociones, serás una marioneta del deseo. Pero si puedes permanecer frío en el fuego, se quemará por dentro preguntándose cómo lograste no incendiarte con ella. Y ahí nace la obsesión. Cuando ella quiere tocar tu alma y descubre que tú ya no necesitas ser tocado para sentirte completo. La mayoría de los hombres viven atrapados en una ilusión, creen que si hacen todo bien, si cumplen las reglas del afecto, si son incondicionales, atentos y previsibles, entonces ella se quedará. Pero lo que ignoran es que ese comportamiento no inspira apego, inspira apatía. La mujer no se queda donde no hay desafío. No se obsesiona con lo que puede tener fácilmente. Se obsesiona con aquello que la confronta con su propia falta de control. Y eso no se obtiene con afecto servil. Se obtiene con autarquía emocional. El hombre que logra que una mujer lo arriesgue todo no es el que suplica. Es el que se eleva. El que no trata de convencerla, sino que la hace sentir que está perdiendo algo único si no se queda. Pero ese tipo de valor no se finge. Se cultiva. Es consecuencia de un trabajo interno feroz. De una estructura mental inquebrantable. De un dominio personal que no titubea ni en la presencia ni en la ausencia. Cuando ella ve que su belleza no te distrae, que su cuerpo no te hace perder el enfoque, que su atención no te es indispensable, entonces empieza a sentirse insegura. Y de esa inseguridad nace la curiosidad. Y de la curiosidad, el deseo. Es en ese espacio, entre su necesidad de validación y tu indiferencia estratégica, donde germina la obsesión más brutal. Porque ahora tú eres el centro de su atención, sin haber hecho nada por perseguirla. Maquiavelo lo sabía, la mente que domina el entorno no necesita forzar. Solo necesita comprender las reglas invisibles. Y en las relaciones humanas, la regla suprema es que el más emocionalmente dependiente es siempre el que está más expuesto. El que se arriesga. El que pierde. Mientras tú mantengas tu autonomía, mantienes tu poder. Y ese poder no solo atrae, subyuga. Es por eso que las mujeres lo arriesgan todo por ciertos hombres. No porque esos hombres las hayan convencido, sino porque lograron convertirse en una experiencia mental inacabada. Algo que no se resolvió. Un final abierto. Una pregunta sin respuesta. Y lo que no tiene cierre se convierte en pensamiento recurrente. Y el pensamiento recurrente es adicción. El que sabe esto no necesita mendigar nada. Su simple presencia es suficiente para detonar inseguridad, deseo, ambición, entrega. Porque ella no sabe exactamente qué es lo que quiere de él, pero siente que lo necesita. Y lo que se necesita sin claridad,
se persigue con locura. Aquí es donde la mayoría fracasa, quieren ser recordados por lo que dieron. Pero no entienden que las mujeres recuerdan con más intensidad lo que no obtuvieron. El vacío es más poderoso que la presencia. La carencia emocional, cuando es provocada con maestría, es una cuerda invisible que la jala hacia ti aunque esté en otra cama, en otra ciudad, con otro hombre. Y no es manipulación barata. Es entender la naturaleza humana. Es aplicar estrategia en vez de desesperación. Es dejar de vivir en función de su reacción y comenzar a habitar tu propio reino mental. Porque el verdadero emperador no se sienta en el trono esperando amor. Se sienta porque sabe que no necesita que nadie lo ame para ser completo. El respeto es la única base real del deseo femenino. Y ese respeto no se compra, no se pide, no se fuerza. Se proyecta. En cómo caminas. En cómo respondes. En cómo ignoras con elegancia. En cómo no te alteras cuando ella intenta moverte el mundo. Porque el que domina su mente, domina la dinámica. Y el que domina la dinámica, puede provocar el caos sin decir una sola palabra. Recuerda, cuando tú puedas entrar y salir de su vida sin temblar, ella temblará cada vez que vea que no estás. Ese es el efecto letal del desapego selectivo. Y ese es el nivel donde ella comienza a arriesgar cosas que no creía que arriesgaría por nadie. Dinero. Tiempo. Dignidad. Lealtades. Porque su mente ya no obedece a su lógica. Obedece a tu misterio. Una mujer puede tenerlo todo, y aún así sentirse vacía por dentro si no logra doblegar al único hombre que no la necesita. Ese es el origen del deseo que consume. Cuando ella se da cuenta de que todos los demás orbitan a su alrededor, pero tú sigues tu propio eje, sin girar, sin rogar, sin mendigar. Eso no solo la desconcierta, la envenena dulcemente. Porque no entiende cómo alguien puede verla y no entregarse. Y ahí comienza la erosión de su seguridad. No por lo que dices, sino por lo que eres. Por lo que representas. Porque si no puede controlar tu presencia, buscará controlar tu atención. Si no puede dominar tu mente, intentará alterar tu paz. Pero cuando no logra ni lo uno ni lo otro, entonces empieza a transformarse. Y el juego cambia. El valor no está en lo que ella piensa de ti. El valor está en lo que tú te has construido internamente antes de que ella llegara. Si tú eres un imperio emocional, ella será visitante. Si eres terreno virgen, ella querrá conquistarte. Pero si eres tierra indomable, donde las banderas no echan raíz, entonces pasas de hombre a mito. Y los mitos no se olvidan. Ninguna mujer arriesga todo por alguien que la necesita más de lo que se necesita a sí mismo. Pero muchas han traicionado parejas, amigos, códigos, hasta su propia lógica, por un hombre que nunca perdió su centro. Porque el centro es magnético. Es lo que hace que el lobo no necesite a la manada para tener fuerza. Y el que vibra así, deja de ser opción. Se vuelve destino. El discurso moderno te dirá que eso es frío, insensible, narcisista. Pero ese discurso solo intenta desarmarte. Porque una mujer puede criticar al hombre firme con palabras, pero su cuerpo, su deseo y su obsesión responden a ese hombre con entrega. Y esa entrega no se fuerza. Se provoca desde la inmovilidad estratégica. Cuando todos corren detrás, tú te conviertes en el que espera. Y esperar no es pasividad. Es dominio. Es saber que el movimiento desesperado es señal de debilidad. Que el que actúa desde el miedo pierde y el que actúa desde el poder interno marca el ritmo. Ella no quiere dirigir la sinfonía. Quiere que tú la conduzcas, pero sin pedirlo. Sin suplicar. Sin anunciarlo. Solo con presencia. La presencia no se grita. Se percibe. Se respira. Se instala en la mente del otro como un eco que no se borra. Y eso solo lo logra el hombre que ha elegido el propósito por encima del deseo. Porque el deseo es momentáneo. El propósito es eterno. Y lo eterno es lo que deja huella. Ella no arriesga por el que la halaga. Arriesga por el que no la interrumpe cuando habla, pero tampoco se altera si se va. Por el que le ofrece valor sin servilismo.
por el que está dispuesto a perderla antes que perderse a sí mismo. Y eso la rompe. Se obsesiona con quien no supo si era un amante, un reto, un espejo o una condena. Porque lo ambiguo enciende lo emocional. Lo no definido se vuelve droga. Y el hombre que no da respuestas claras, pero tampoco juega desde la inseguridad, se convierte en tormenta mental. No hay vuelta atrás después de eso. Porque el estándar queda marcado. Y aunque ella huya, pruebe otros labios, otros cuerpos, otras promesas, sabrá que no habrá otro como él. El que no se dejó atrapar. El que nunca compitió. El que la dejó arder sola en su deseo no resuelto. Lo que arde no es el rechazo. Lo que arde es no haber podido conquistar lo que parecía dispuesto, pero que nunca se entregó. Porque esa es la verdadera alquimia, mostrarte abierto, pero inaccesible. Presente, pero inquebrantable. Ella sentirá que te tiene cerca, pero cada intento por poseerte revelará que no hay forma de capturar a quien ha hecho de sí mismo su única morada. Eso convierte la atracción en adicción. No necesita más pruebas de tu valor, lo sintió en la forma en que no te inmutaste. En cómo no intentaste destacarte. En cómo no te alteró ni su indiferencia, ni su interés. Tú permaneciste. Eso desarma cualquier narrativa de poder que haya aprendido. Porque estás fuera de su mapa. Eres un territorio desconocido. ¿Y qué hace la mente femenina ante lo desconocido que le atrae? Investiga. Fantasea. Se proyecta. Pierde control. Porque el poder femenino radica en su capacidad de control psicológico. Pero cuando encuentra a alguien que no se altera ni cede, se le invierte la lógica. El cazador ahora es la presa, y la presa ni siquiera corre. Muchos hombres cometen el error de ceder demasiado pronto. De hablar más de la cuenta. De explicar sus emociones como si fueran currículum. De confundir vulnerabilidad con exposición innecesaria. No entienden que cada palabra de más puede ser un arma entregada. Y que el misterio, bien dosificado, no solo genera interés, somete el alma. Por eso el hombre letal habla poco, pero cada palabra que suelta tiene el peso de una sentencia. No necesita levantar la voz. No necesita forzar la atención. Su mirada basta. Su silencio molesta. Su ausencia se siente. Su energía cambia la temperatura emocional del lugar sin moverse. Porque su centro es magnético, no porque busque atención, sino porque no la necesita. Y cuando un hombre así aparece en su vida, no importa si ella está con otro. No importa si lo niega. No importa si lo bloquea. Porque el alma no borra lo que la rompió sin tocarla. El alma recuerda lo que no pudo doblegar. Y ese recuerdo persiste como una sombra emocional que aparece en cada comparación silenciosa que hace con los hombres que vinieron después. Esto no es manipulación. Es selección natural emocional. Es el retorno del arquetipo masculino real, el que no se arrodilla, el que no se desborda, el que no vive en función de una aprobación femenina. El que no niega el deseo, pero tampoco se esclaviza por él. Ese hombre es rareza. Y la rareza es codiciada. Sobre todo cuando es coherente. Sobre todo cuando no necesita aplausos. Las mujeres pueden oler la desesperación disfrazada de ternura. Y pueden admirar al hombre que las trata bien, pero solo se obsesionan con aquel que las trata como iguales sin perder su trono. Porque ese es el mensaje silencioso: puedo compartir contigo, pero no te necesito para sostenerme. No hay peor tortura para una mujer que toparse con un hombre que no la rechaza, pero tampoco la persigue. Que no huye, pero tampoco se rinde. Que se queda lo suficiente para marcar y se va lo suficiente para dejar hueco. Ese hueco será la grieta por donde se filtrarán sus pensamientos más íntimos. Y desde ahí, él vivirá en ella. Y eso es lo que nunca entenderán los que quieren complacer, que el deseo no nace de la presencia constante, sino de la ausencia calculada. Que no hay que estar siempre ahí. Hay que saber irse en el momento exacto. Y solo los que han vencido su necesidad interna pueden dominar esa danza. Todo hombre que quiere ser inolvidable tiene que entender esta verdad: el deseo no se negocia, se impone. Pero no con fuerza bruta, sino con estructura invisible.
No con gritos, sino con presencia. No con promesas, sino con coherencia. Porque la mujer que lo arriesga todo por ti, no lo hace por lo que tú dices, sino por lo que ella siente cuando está a tu lado. O cuando ya no estás. Y ahí está la diferencia entre ser deseado y ser necesitado. El hombre que es deseado puede ser reemplazado. El que es necesitado se vuelve parte del sistema nervioso. Ella no entiende por qué no puede sacarte de la cabeza. No tiene lógica. Pero el cuerpo no responde a la lógica. Responde al impacto emocional. Y el impacto emocional nace de lo que no se entiende del todo, de lo que no se ha conquistado, de lo que nunca se arrodilló. Ese hombre vive más allá de la categoría de novio o amante. Se convierte en idea. En símbolo. En recuerdo que erosiona. Porque su energía no se diluye. No es el que escribe cada día. No es el que insiste. Es el que marcó. El que dejó huella con lo que no dijo, con lo que no se dio, con lo que no se rompió. Cuando logras eso, ella te lleva consigo a donde vaya. No importa si lo niega. No importa si no lo menciona. Porque tú no estás en su boca. Estás en su sombra. En su silencio. En su insatisfacción con todo lo demás. Porque después de probar un alma que no se entrega fácil, todo lo demás sabe a poco. Y lo más brutal es esto, tú no hiciste nada por atraparla. Solo fuiste tú, pero en tu máxima versión. No versión complaciente. No versión desesperada. No versión moldeada para gustar. Fuiste tú, con tu código. Con tus límites. Con tu energía dirigida hacia ti mismo. Y eso es lo que ninguna mujer puede controlar. Y lo que ninguna mujer puede controlar es lo que más desea. Maquiavelo no necesitó hablar de amor para entender el alma humana. Habló de poder. Y todo deseo es una forma de poder. El error está en creer que el amor puro nace del darlo todo. No. El amor más potente nace de la falta, de la tensión, del riesgo, de la duda, de la imposibilidad. Ahí es donde nace el fuego que no se apaga. La mayoría de hombres quieren parecer seguros. Pero el que es realmente seguro no necesita parecerlo. Habla poco, se mueve menos, pero cuando actúa, es imposible no notarlo. No porque imponga, sino porque vibra diferente. Porque no está buscando llenar nada. Ya está completo. Y eso es magnético. Ella no quiere salvarte. No quiere ser tu psicóloga. No quiere curarte. Quiere admirarte. Quiere sentirse vulnerable ante ti sin que tú pierdas el eje. Quiere pensar en ti como algo que no puede entender, pero que tampoco quiere soltar. Y eso solo se logra cuando tú ya no buscas aprobación femenina como si fuera oxígeno. Recuerda, ella no lo arriesgará todo por quien se lo pide. Lo hará por quien la empuja, sin empujarla. Por quien la eleva sin tocarla. Por quien le demuestra que puede tenerlo, pero que no lo merece aún. Y en esa ambigüedad radica el juego. En esa tensión, el deseo. En esa imposibilidad, la obsesión. Lo más devastador para una mujer no es que la rechaces. Es que seas capaz de verla en su máximo esplendor y aún así no cambiar tu eje por ella. Porque eso no lo entiende. No lo tolera. No lo procesa. La belleza le ha abierto puertas durante años. Su ternura, su piel, su voz han doblegado asientos. Pero ahora se topa contigo, que la miras como a una obra de arte, con aprecio, sí, pero sin necesidad de poseerla. Ese quiebre en su mapa mental genera una fractura silenciosa. Tú no estás intentando validarte con ella. Tú ya te validaste contigo. Y eso es brutal. Porque ahora el poder cambia de mano sin que tú digas nada. No jugaste su juego, ni rompiste las reglas. Simplemente no participaste desde la necesidad. Y eso la desarma más que cualquier argumento. Porque cuando ella intuye que tú no estás tratando de ganarla, se empieza a preguntar por qué. ¿Qué tiene el que no necesita mi atención? ¿Por qué no se desvive? ¿Qué sabe el que yo no sé? ¿Qué le da más placer que yo? Ahí empieza a cavar su propio túnel hacia la obsesión.
Porque el deseo femenino no nace del exceso de estímulo, sino de la falta estratégica. Tú no estás para perseguir. Estás para crear una vida tan sólida que el que no quiera formar parte de ella, simplemente se queda fuera. Y cuando una mujer ve eso, lo sabe, si no entra ahora, probablemente no podrá hacerlo después. Porque tú no eres un terreno abandonado. Eres una tierra fértil que no se cultiva con cualquier semilla. Solo con la que tenga fuerza, temple y respeto. No te vuelvas una isla emocional por venganza. Hazlo por estrategia. Hazlo porque entendiste que tu paz es más cara que cualquier drama. Porque ya probaste lo que es darlo todo y perderte en el intento. Ahora es momento de volverte templo. De que entrar en tu mundo sea un privilegio, no un derecho automático. Y en ese momento, el juego cambia. Tú dejas de ser uno más. Te vuelves el único. No porque te pongas en un pedestal, sino porque te convertiste en alguien tan completo que estar contigo no es una necesidad, sino una bendición. Y las bendiciones no se suplican. Se valoran o se pierden. La mujer que lo arriesga todo no lo hace por el que la protege con miedo. Lo hace por el que la desafía con amor. Por el que le dice, puedes quedarte, pero aquí no se llora por manipulación, no se miente por conveniencia, y no se juega con el tiempo ajeno. Y si se queda después de eso, entonces sí vale la pena. Todo hombre que busca ser inolvidable debe entender esto, las palabras seducen, pero la presencia trastorna. Y la presencia se construye en soledad. Se entrena en silencio. Se moldea en la oscuridad. No frente a ella, sino lejos de ella. Para que cuando llegue, tú ya seas irrompible. Ella no va a recordarte por lo que dijiste, sino por lo que le hiciste sentir. Y lo que más marca es lo que no se entiende, lo que no se controla, lo que no se puede domesticar. CS. El que no necesita gritar, porque el eco de su ausencia habla más fuerte que cualquier discurso. Hay un momento exacto en el que ella se da cuenta de que no puede jugar contigo. No porque tú lo digas, sino porque tu conducta no responde a sus tácticas usuales. No te afectan sus silencios estratégicos, sus desapariciones teatrales, sus pruebas emocionales. Tú sigues. Inmutable. Imperturbable. Como si tu energía se rigiera por un orden más profundo, más antiguo, más tuyo. Y entonces empieza a cambiar la dirección del deseo. Porque en ti no hay urgencia. No hay ansiedad. No hay desbordamiento. Hay estructura. Hay pausa. Hay misterio. No porque lo actúes, sino porque lo eres. Porque decidiste hace tiempo que no vivirías al ritmo de lo que otros esperan. Porque aprendiste que cuando tú te vuelves tu propio mundo, el resto se convierte en visitantes eventuales. Esa es la esencia del poder. La autosuficiencia emocional. El dominio de tu narrativa interna. Cuando tú decides que no vas a vender tu alma por atención, tu energía se vuelve exclusiva. Ya no estás disponible para cualquiera. No por arrogancia, sino por claridad. Porque tu enfoque ahora está en construir, no en rogar. Y ella, acostumbrada a conquistar rápido, a sentirse adorada sin dar nada, comienza a fallar contigo. Y esa falla la enciende. Porque no está acostumbrada a perder. Menos aún frente a alguien que ni siquiera compite. Tú no la estás ignorando. Solo estás demasiado ocupado en tu proceso. Y eso, paradójicamente, te vuelve el centro de su atención. Una mujer puede tener todo el poder del mundo, pero cuando no logra mover un solo centímetro del alma de un hombre, lo quiere todo de él. Porque el alma que no se rinde, genera obsesión. Sobre todo si ese hombre sigue siendo amable, firme, presente, pero libre. Porque es fácil amar a quien nos suplica. Lo difícil es amar a quien no nos necesita. Ese hombre no vive en función del amor. Vive en función del propósito. Y eso lo vuelve profundamente atractivo. Porque el propósito es masculino. Es dirección. Es orden. Es misión. Y cuando ella ve eso, entiende que está frente a una figura que no se doblega ante emociones pasajeras, sino que sostiene su eje incluso cuando todo tiembla. Ese es el hombre por el que se arriesga. Por el que rompe sus propias reglas.
No por su físico, no por su dinero, sino por la sensación de seguridad emocional que transmite sin esfuerzo. Porque si él no se deja arrastrar por nada, tal vez puede sostenerla a ella. Y ese pensamiento la desarma. La seducción más fuerte no es la que promete placer. Es la que ofrece contención. La que transmite que contigo hay estructura, no caos. Que estar a tu lado es estar en un campo donde hay límites, verdad y dirección. Y eso, en un mundo líquido, es oro. Porque al final, ella no se va a quedar con el más bueno, ni con el más insistente, ni con el más disponible. Se va a quedar con el que le hizo sentir que no era imprescindible, pero que si se alineaba con su esencia, podía ser irreemplazable. El que no la retuvo, pero dejó una marca que el tiempo no pudo borrar. No eres tú el que necesita cambiar. Eres tú el que necesita recordar quién era antes de que te educaran para agradar. Antes de que te enseñaran a mendigar aprobación, a reprimir tu instinto, a suavizar tu filo. El verdadero problema no es que no sepas hablarle a una mujer, es que te enseñaron a hablar como si ella fuera tu juez. Como si el valor te lo otorgara su mirada, su risa, su cuerpo. Pero Maquiavelo lo dejó claro, el poder no se ruega. Se toma. Se construye. Se proyecta. Y en ese proceso, muchos caerán. Muchos te criticarán. Muchas te ignorarán. Pero si tú no ignoras tu esencia, si no la traicionas por aceptación, terminarás rodeado de quienes vibran al mismo nivel que tú, y las que no lo hacen, solo podrán mirarte desde lejos. Porque el dominio real no es sobre ellas. Es sobre ti. Sobre tus impulsos. Sobre tu necesidad de gustar. Sobre tu desesperación de ser elegido. Cuando logras eso, todo cambia. Porque ya no estás persiguiendo, estás seleccionando. Ya no estás reaccionando, estás eligiendo. Ya no estás buscando amor, estás entregando dirección. Y si algo queda claro después de todo esto, es esto: la mujer que no te pudo controlar, no te va a olvidar. La que no pudo romper tu centro, va a recordarte cada vez que intente hacerlo con otro. Y cuando nadie más le genere ese eco, ese impacto, ese vacío, entenderá que contigo no tuvo una conversación, tuvo una lección. Así que antes de irte, responde esto. ¿Vas a seguir construyéndote para que te aprueben o vas a reconstruirte para que no te dominen? Porque el mundo no necesita más hombres desesperados por ser queridos. Necesita más hombres imposibles de manipular. Y si este video te dejó pensando, comenta aquí abajo. No necesito ser elegido, ya me elegí a mí mismo. Porque el que escribe esa frase no está suplicando atención. Está anunciando su regreso al trono. Esto es la estrategia del cuervo. Y aquí no vinimos a ser entendidos, vinimos a ser recordados. Fin.